se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. En esta noche vamos a empezar un tema que el tiempo realmente no nos va a dar para terminarlo, así que a su debido momento vamos a continuar con la segunda parte. En esta ocasión vamos a iniciar con las apostasías que permean en la dirigencia de iglesia. Apreciados hermanos, apreciados amigos que nos escuchan, el que no denuncia el error, ya con su silencio se está haciendo cómplice del mismo. Realmente Dios tiene por responsable a aquellos, y ya lo hemos leído en otras ocasiones, que con su silencio no salen en defensa de la verdad. Bien lo dijo este gran hombre de Dios, el doctor Martín Lutero: no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. La inspiración no se equivocó al hablar de este poderoso instrumento divino y catalogarlo como el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia, a sacar a la iglesia de las tinieblas del papado a una luz que resplandeciera. Y sé que ya saben que hablamos de Martín Lutero. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados y comprometidos con Dios a ser defensores de la verdad, tanto como con nuestro testimonio, así como con nuestras predicaciones. Verdaderamente, ser cristiano significa ser un protestante. Ser cristiano significa ser un luchador. Ser cristiano significa ser un vencedor. Así que nosotros tenemos que contar siempre y a cada momento con Jehová Dios.
con su espíritu, porque de Él es la obra. Y si le abrimos nuestros corazones, Él entrará y nos revestirá de valor. Bien lo dijo el profeta Isaías en el libro de su autoría, Isaías 58, verso 1. Isaías capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mis hermanos, Dios nos hace un llamado, y el llamado que Él nos hace es para que clamemos a voz en cuello. El sonido de la trompeta es el sonido más claro, más potente de todos los instrumentos músicos, y por ello se utiliza esta simbología. Hermanos, en el pueblo de Israel hubieron muchas apostasías, y Dios siempre levantó hombres que la denunciaran. Estos hombres hicieron la denuncia con el poder del Espíritu Santo. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que ponernos en la mano del Espíritu Santo. Señor, dame tu Espíritu para que Él nos use y hagamos la denuncia como Dios quiere que se haga. Apreciados amigos, apreciados hermanos, tú y yo tenemos que decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Y ponernos en sus manos como lo hicieron esos hombres del pasado. Bien dijo el mártir Juan Hus, un mártir, murió quemado en la hoguera. El cuerno pequeño le quiso callar, y digo le quiso porque su doctrina y su testimonio no se pudieron acallar. Él dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Noten, hermanos y amigos que nos escuchan, que la verdad es para los valientes. El reino de los cielos se hace fuerte, y tan solo los valientes. En otro lado dice: tan solo los violentos. No es una violencia literal, es una violencia de decisión, hermanos. Porque la primera alma que se gana cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida es a uno mismo, es el yo. Después que esa alma, después que cada quien se ha ganado a sí mismo para Cristo, entonces estamos llamados a ganar a los demás. De manera
que esta guerra empieza contra nosotros mismos, contra nuestras características que a Dios no le agradan. Después que usted se ha puesto plenamente en la mano de Dios, el Señor le va a revestir con su espíritu para que con santa indignación nosotros señalemos el mal que prevalece en la corporación adventista, la iglesia a la cual Dios le dejó la verdad, pero que ha tomado un camino equivocado. Apreciados hermanos, apreciados amigos, llegó la hora de nosotros ser amigos de Dios. Llegó la hora de nosotros entregarnos a su obra con toda el alma, con todo el corazón. Oh, mis amigos, muchos de los que se llaman hoy cristianos son mero moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar, dice la sierva de Dios. Todo esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256. La línea de demarcación entre el mundo y la iglesia es borrosa. No se puede ver. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley. Mis queridos amigos, tú y yo estamos llamados a ser Elías. Dios levantó a Elías el Tisbita en un tiempo de terribles apostasías en el pueblo de Israel. Dios está levantando hermanos de la verdad presente que sostengan la antorcha de la verdad primero en sus vidas. Nótese esto. Y esta poderosa antorcha de la verdad no lo dejará permanecer callado, sino que se levantarán con el santo celo de Jehová a denunciar el mal, para que haya un apartamiento de estos caminos equivocados y se busque de todo corazón al Dios del cielo. Hermanos y amigos, esta es una grave responsabilidad. Hermanos y amigos, Dios espera por aquellos que quieran hacer su obra de todo corazón. Mis hermanos, qué privilegio es ser parte del ministerio sagrado de Jehová Dios. Mis hermanos, Dios nos llama. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí?
Hermanos y amigos que me escuchan, Dios forma un movimiento llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este movimiento lo forma con hermanos de otras denominaciones. Por ejemplo, la sierva de Dios, la mensajera, era metodista y recibió el don aún siendo de la iglesia metodista. Recibió el don profético y ejerció su don profético siendo de la iglesia metodista. Ellos abandonaron esta iglesia y realmente no la abandonaron, ellos lo borraron de la iglesia metodista. Y pasa como siempre ha pasado en la historia pasada y presente y aún futura. Los hermanos sinceros son echados de las iglesias. Así hicieron con Jesús, así con sus apóstoles, así con los miembros de la iglesia del desierto, y así está pasando también hoy en día. Ese grupo que Dios forma lo guía a través de una profeta. El movimiento que el Señor funda es un movimiento puro, pero este movimiento se va corrompiendo con el paso de los años, hasta el punto de que llega a ser la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, no tiene una sola virtud, no tiene nada para elogiar. Bien dice el testigo fiel, que es el mismo Jesús: yo conozco quién eres tú. Es un mensaje terrible, hermanos. Tú dices, hermanos, esa es una profecía la cual fue escrita más de 1500 años atrás y se ha cumplido a cabalidad. Tú dices, ¿qué dice la corporación? Nosotros somos una iglesia que tenemos tantos hospitales, tantas escuelas, tantas universidades, somos la iglesia verdadera, y es una iglesia que es la que más crecimiento tiene, es una iglesia que Dios ha bendecido. Ah, mis hermanos, dice el siervo, dice el testigo fiel, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Acaso creen que es mentira que la iglesia no lo dice? Pero ya el testigo fiel lo profetizó. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es por eso que cuando aparece un predicador señalando las apostasías de la iglesia, de la corporación, es señalado como enemigo de la iglesia. Ese es un enemigo de la iglesia. No le den más el púlpito. Él se para ahí solo a criticar. Es un enemigo de la iglesia. No se merece tener la palabra. Está hablando mentira. La iglesia no está en esa condición. La iglesia es rica. La iglesia tiene. La iglesia hace. Ah, mis hermanos, cómo se cumplen las profecías en nuestros ojos. Cuando dice la sierva de Dios claramente que la iglesia se ha vuelto al mundo apoyando la inspiración del testigo fiel, porque es inspirada tanto como lo fue
Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer la obra del testigo fiel, no del testigo falso. Bien dijo la mensajera que muchos ministros están predicando paz, paz, al igual que la Biblia, paz, paz, lo dice. Muchos predicadores predicando paz cuando Dios no ha hablado de paz. No es el amor a las almas lo que mueve a estos hombres a predicar este mensaje. Es el amor a su conveniencia. Hermanos, llegó el momento de nosotros vociferar a voz en cuello las apostasías que están prevaleciendo en este pueblo que predica la verdad, que tiene la verdad, pero que no la predica siquiera. Están en los libros. Y ya hasta de los libros se han estado falsificando, porque hay muchos libros, hermanos, que se han estado cambiando. Y ya eso será parte del siguiente tema. En este tema vamos a tratar los tópicos generales de la apostasía. Hermanos, la apostasía que ha penetrado al adventismo es rampante. Y vamos a empezar desde los mismos orígenes de la misma. En el pasado, la sierva de Dios habló de una apostasía alfa. Todos sabemos que esa apostasía la encabezó el doctor Kellogg, quien escribió un libro llamado El Templo Viviente. En este libro, él dio a conocer The Living Temple, una serie de cuestiones o de aseveraciones que no tienen apoyo en la inspiración, aseverando que Dios estaba en la naturaleza de una manera tal que todos los seres vivos estaban imbuidos de Dios, porque Dios estaba en la naturaleza. Y empezó a distorsionar realmente los conceptos que Dios había establecido en su palabra. Pero noten que las características siempre de estos apóstatas es la misma: dejar de creer en los profetas que Dios ha establecido para comunicarse con su pueblo. Lo primero que hace el doctor Kellogg es desmentir, contradecir la inspiración profética de la mensajera de Dios. Hermanos, y no tenemos que irnos más lejos. En la década de los años 50, 1950, la Iglesia Adventista inicia ya de una manera formal, porque ya la apostasía estaba permeando desde la misma temporada cuando la sierva de Dios estaba tratando de que todas las cosas estuvieran bien. Pero después de su muerte, entonces la cosa se complica. Ya en vida, cuando Dios manda el mensaje de la justificación por la fe, en la década de los 80, 1988, el pueblo, representado por su presidente de la Asociación General, el pastor George Borer, este hombre se incomoda y se ofende con la sierva de Dios porque ella apoya a los pastores Waggoner y Jones, quienes habían sido los instrumentos de Dios para llevar al pueblo la verdad de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué hace el presidente de la asociación y el secretario de la asociación general, el pastor Urias Smith?
se dejan utilizar ambos por el mismo Satanás para oponerse al mensaje precioso de la justificación por la fe que Dios había enviado a través de los pastores Waggoner y Jones. Hermanos, y lo que la sierva de Dios, lo que la mensajera de Dios pasó en ese entonces fue terrible. Fue algo que ya en un momento apropiado vamos a hablar de la terrible crisis por la cual pasó el movimiento adventista en aquella época. Hermanos, tengo para decirle que a Elena de White, y al igual que a los mensajeros de Dios para el mensaje de la justificación por la fe, se les prohibieron los púlpitos. Ellos tuvieron que alquilar lugares, abrir carpas. Es idéntico lo que está pasando hoy en día. Los predicadores de la verdad presente se le niegan los púlpitos. A veces aparecen hermanos con valor de Dios que les dan el púlpito, pero de manera oficial se les niega. Se les niega, hermanos. Es la misma historia, se repite siempre. Pues seguimos avanzando. Después de esto se destierra, se le manda a Elena de White a Australia para salir de ella. La sierva de Dios allí comete un errorcito porque no consulta con Dios, pero Dios le dice, mira, yo no te he mandado a Australia ya después que ella se había embarcado. Wow, yo me imagino lo terrible que fue ese mensaje para esta mujer de Dios. Y bajándose de una dirigencia apóstata. Hermanos y amigos que me escuchan, la apostasía casi siempre ha permeado en la dirigencia del pueblo de Dios, porque Satanás la tiene como su objetivo principal. Y esto lo hace para asegurarse al pueblo, porque el pueblo no estudia por sí mismo los escritos, sino que se lleva de lo que dicen sus dirigentes. Y fue lo mismo que pasó en el antiguo Israel. Dice claramente la pluma inspirada que el antiguo Israel pereció, el Israel del tiempo de Cristo, por sus dirigentes religiosos. Ellos fueron los culpables de la perdición del pueblo judío. Hermanos, después entonces que la sierva de Dios muere, la corporación adventista, la iglesia, la organización todavía no se había incorporado en ese tiempo. Entonces empieza a cambiar la doctrina. Ya la sierva de Dios lo había advertido, que se iba a hacer otra religión. Aunque ellos han querido acusar a los hermanos de la verdad presente de hacer otra religión, son ellos los que han hecho otra religión cambiando las doctrinas que se han establecido por inspiración divina. Hermanos, abramos nuestros ojos. El tiempo de gracia se está cerrando y tenemos que echar manos a la obra ahora y aprovechar este corto tiempo de gracia con todo el valor y con todo el fervor posible para arrancar las almas de parte de Satanás y llevarla a Dios. Y ese es un trabajo que hay que hacer aún dentro de los templos. Estamos llamados a hacer un trabajo amplio dentro de los templos y también en el mundo. Allí están los hermanos dentro de los templos con la venda puesta en los ojos, escuchando las mentiras y los engaños
de los dirigentes que ligan la verdad con mentira, que es la manera más efectiva de Satanás engañar a las masas. Pues en los años 1950, hermanos, hubo un conflicto en las iglesias protestantes de Estados Unidos de aquella época, y se acusaba a la iglesia adventista del séptimo día de ser una secta. Y para no ser acusada de secta, debían ellos echar a un lado la creencia que tenían en que Dios le levantó una profeta llamada Elena de White. Y eso hicieron. Eso hicieron. Hermanos, se escribió un libro que fue sugerido por la Conferencia General, llamado Question on Doctrine, preguntas sobre doctrina. En el Google ustedes pueden conseguir ese libro en PDF en inglés, la versión completa. En español pueden conseguirla, hay hermanos que la han subido y la han puesto disponible, preguntas sobre doctrina. Usted puede conseguirla también poniendo Bible Answers. Ahí puede conseguir también las ediciones en español, que no la he encontrado completa. Si algún hermano la encuentra completa, por favor, háganoslo saber. Las versiones que han publicado en español allí en el internet son las que se refieren a las partes donde se refiere a las apostasías de este libro. Hermanos, en este libro se le quitó a la mensajera de Dios el grado de profeta. Se contradijo la doctrina pilar del santuario, específicamente de la expiación. Se acordó con los evangélicos en decir que Cristo realmente no era suficiente la intervención de Cristo en el santuario para lograr la salvación de las almas. Y ahora yo estoy apuntando detalles generales. Hermanos, hubo también un desmentido. Hubo un desmentido donde se manipularon ciertos detalles que más adelante vamos a detallarlo. Se habló mentira, en otras palabras. Se negó la expiación, se negó la encarnación, la doctrina de la encarnación. ¿Por qué se negó la doctrina de la encarnación? Porque se dijo que Cristo había vencido porque Él nació con las características de Adán antes de la caída. O sea que Él no tenía posibilidad de pecar. Oigan, hermanos, todas las herejías desde la dirigencia de la iglesia. Oh Señor Jesús, esto fue algo tremendo, hermanos. Esto fue algo realmente sin precedente. Y no solamente, hermanos, esta que he mencionado, también se le quitó, vamos a decirlo así, se negó la doctrina de la encarnación, se degradó a la sierva de Dios, o sea, se puso a la sierva de Dios como una escritora común, que ella daba consejos, todo para coquetearle a este grupo de protestantes y que consideran a los adventistas como una iglesia
como la de ellos. Oh, mis queridos hermanos, hubo un hombre que se levantó, Dios levantó a un Elías, el pastor Milian Andreasen, y un alto dirigente también, el cual había sido presidente de la Greater New York Conference, inclusive ocupó cargos de la conferencia general porque fue secretario por un periodo de la conferencia general en aquella época. Fue también presidente del seminario de teología allá en New York. O sea, que fue un alto dirigente. Ah, mis hermanos, mis amigos, este hombre de Dios fue utilizado por Jehová y el Señor permitió que antes de salir impreso esta aberración, este libro asqueroso, este libro satánico, contradiciendo las enseñanzas inspiradas, y el pastor Andreasen, el cual ya estaba jubilado, se acercó a la conferencia, pero fue abochornado. Se le dijo, usted no tiene por qué meterse en esto, que no es de su incumbencia. Y él dijo, pero es la palabra de Dios que se está falsificando. Yo necesito una reunión con los dirigentes. Hermanos, se la negaron. Y como se la negaron, en 7 ocasiones, él entonces escribió 6 cartas públicamente, de las cuales vamos a hablar más adelante. Apreciados hermanos, ¿saben lo que hicieron con el pastor Andreasen? Le quitaron las credenciales. Le quitaron las credenciales, mis queridos hermanos. Por decir la verdad, le quitan las credenciales al pastor que está diciendo la verdad y a los autores del error y de la mentira. Entonces se le sigue pagando con el diezmo de los hermanos. Noten qué aberraciones, la misma historia se repite. Al que está predicando la verdad, se le quitan las credenciales, ya no puede cobrar más de los diezmos. Ay, mis hermanos. Entonces, a los que están predicando las doctrinas satánicas dentro de la organización, se le sigue pagando con el santo diezmo de Jehová. Oh, mis hermanos, qué aberración. Pero a este hombre de Dios no le importó esto. Él siguió adelante. Ah, mis hermanos, la historia se repite. Hermanos, si yo preguntase en este momento, ¿era Caifás quien era el sumo sacerdote de la nación judía cuando crucificaron a Jesús? Era el presidente de la Asociación General en ese entonces. Si yo preguntase, ¿era Caifás parte de la iglesia de Cristo? No sé qué ustedes me responderían, pero ya nosotros sabemos, ya hablamos de quién es la iglesia. Hermanos, Satanás se asegura a los dirigentes. ¿Saben quién era Caifás? Sí, era el presidente de la Asociación General de ese entonces. Pero dice el deseado de todas las gentes, que lo voy a leer, ni siquiera lo voy a citar de mi mente, aunque pudiera. Deseado de todas las gentes. La página 497. Miren quién era Caifás. El que se mantenía de los diezmos de Dios. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Fue él que propuso matar a Cristo. El presidente de la conferencia general fue que dijo, a Cristo Jesús hay que asesinarlo, es mejor que muera un hombre por el pueblo.
y no que perezca toda la nación. Esa fue una creencia. Él dijo eso basado en una creencia popular de la época. Hermanos, y cuando él se levantó y dijo esto, fue el diablo que lo usó absolutamente, porque el Espíritu Santo estaba contendiendo con el Sanedrín. Y en medio de esa contienda, se levantó entonces el presidente de la Conferencia General e hizo que toda la nación apoyara, darle muerte al autor de la vida. Hermanos, los presidentes, los dirigentes, los altos dirigentes han echado a perder la historia del pueblo adventista. El mensaje a la Odisea es escrito al ángel. ¿Sabe a quién se escribe el mensaje de la Odisea? Es a los dirigentes. Son los dirigentes los responsables de las apostasías que hay dentro del pueblo adventista, hermanos. Apreciados hermanos que me escuchan, el pastor Andreasen fue el hombre de la época en el 1957. No se le hizo caso. El libro se imprimió, un libro satánico. Hermanos, lo más terrible es que este libro satánico, lleno de verdades, ligada con mentira, recuérdense que esa es la trampa, vuelve y se reimprime a inicio ahora en el 2006, vuelve y se imprime, no se había impreso al español, y en vez de traducir Spalding and Magan Collection, se traduce esta apostasía. Ustedes saben lo que es utilizar el dinero sagrado, hermanos, para reproducir esta apostasía. Mis hermanos, llegó el momento de que los hombres fieles hagan como hizo la sierva de Dios, que dejó de diezmar, hermanos, a esos dirigentes que ocultaban la verdad de Dios y la negaban. Y ella administraba su diezmo de manera directa. Hermanos, llegó el momento de los hermanos de la verdad presente de unirnos en el nombre de Dios y llevar nuestros diezmos y ofrendas al propósito que Dios ha establecido, y no apoyar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nuestras donaciones a las apostasías que hay dentro de la corporación. Apreciados amigos y hermanos, no tengo que entrar en detalles porque más adelante lo haremos, pero fueron estas doctrinas establecidas y se han ido certificando, se han ido confirmando. El año pasado en el Congreso de la Asociación General se le quitó el grado de mensajera a la sierva de Dios. Una vez más, vuelve y se denigra. Ya se había hecho porque el reproducir este libro apóstata, ellos mismos reconocen que es el libro más controversial, y agarran y lo reimprimen. Lo traducen al español y lo imprimen, hermano, esta basura. Hermanos, no solamente se rebaja la autoridad, quitándose el grado de mensajera a la sierva de Dios. ¿Y por qué se le quita el nombre de mensajera si es una mensajera? ¿Por qué? Pero fíjense que se le pide a los
a predicadores que no utilicen, hermanos, prediquen de la Biblia. Es el consejo que hay de la alta dirigencia. No utilicen, traten de no utilizar en lo absoluto en las prédicas desde los púlpitos a Elena de White. Utilicen la Biblia. Es que la sierva de Dios dice la cosa directa, pero no es ella, es el Espíritu Santo. No hable directo, que eso no nos gusta. Quítala de ahí, quítala, cállala. Así hizo la organización con ella. Mándenla para Australia, cállenle la boca. El presidente de la conferencia general, usado por el mismo diablo, le mandó una carta de 35 hojas. Eso está, hermano, en los manuscritos. Lo que pasa es que no lo traducen para que los hermanos no conozcan esas cosas. Lo han dejado ahí en inglés nada más. Y le escribió el pastor Border a la señora White una carta. Ella dice, nunca había leído una carta donde se me acusase de tantas falsedades. El presidente de la conferencia general acusando a Elena de White de muchísimas falsedades. Una carta de 35 hojas, dice ella misma lo dice. ¿Le van a escuchar eso ustedes a un dirigente? No. Hermano, ¿han escuchado ustedes de un dirigente o del pastor de su iglesia el mensaje de los 3 ángeles? ¿O el mensaje a la iglesia de la Odisea? No, esos mensajes no. Esos mensajes son los enemigos de la iglesia los que dan esos mensajes. Mis hermanos, ya leímos en un tema pasado cómo se le acusó a Cristo de ser enemigo de la iglesia. Pero se aprobó, señores, pero ¿dónde están los Elías? Se aprobó en este Congreso que la creación pudo haber sido hace 12,000 o 6,000 años, pero qué vagamundería, señores. La sangre de Cristo reprenda a Satanás. Hermanos, nos han cambiado la doctrina, aceptando el movimiento gay dentro de nuestra institución. Hermano, Dios estableció un ministerio de hombres. Él sabe por qué lo hizo. El pastorado. Pero ellos no le han hecho caso. Y está llena. Hay divisiones llenas por doquier de pastoras porque hay otra religión. Hermanos, es tiempo de nosotros levantar nuestras cabezas y llamar el pecado por su nombre. Solo voy a leerle, nada más para referencia, una de las apostasías que está en preguntas sobre doctrina. Miren cómo de una manera como dice la sierva de Dios, el archienemigo, de una manera satánica, artística, maliciosa, se contradice entonces la palabra de Dios. Miren lo que ellos, cómo contradijeron la expiación de Cristo, que fue uno de los puntos que señalaron cuando se escribió Preguntas sobre Doctrina en el 1957. Entonces miren lo que se escribió en este libro. El acto sacrificial de la cruz es una expiación completa, perfecta y final para los pecados del hombre. Eso está en Preguntas sobre Doctrina, hermanos, en la página 10. El acto sacrificial de la cruz es una expiación completa, perfecta y final para los pecados del hombre. ¿Saben qué quisieron decir con eso? La expiación de Cristo en el santuario celestial no es necesaria. Eso fue lo que quisieron decir con esa perversidad. Hermanos, el pastor Andreasen
dijo, esto es una perversidad, no debe ser. Ay, hermano, le quitaron las credenciales. No nos asombremos entonces del que al pastor Gambetta le hayan quitado las credenciales. Y pudiera citarle muchísimos otros casos de otros pastores que el tiempo no nos daría. Hermanos, cuántas apostasías. El mensaje del tercer ángel se ha silenciado. El del segundo y el del tercero, porque el del primero no compromete. Ahora el del segundo y el del tercero, ese sí compromete. Como nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, ha firmado tratados ecuménicos con el presidente de la ONU. Hermanos, ¿qué hace un grupo de conquistadores bailándole a los impíos y poniendo a los impíos a bailar, gastando miles de dólares del dinero sagrado? Pero hermano, ¿usted ha visto qué vagamundería y qué perversidad es esta? Oh, pero amigos, vamos a llamar al pecado por su nombre, cogiendo el dinero sagrado. Hermano, cuando usted lleva su diezmo sagrado a la corporación, usted está apoyando estas vagamunderías y estas perversidades, cogiendo el diezmo de Jehová para que la gente, para que estos hermanos bailen, en vez de tomar este dinero y comprar Conflicto de los Siglos, Camino a Cristo, Ministerio de Curación y todos estos libros con la verdad presente y dárselo a la gente para que se entreguen al Señor y clamar a voz en cuello la verdad presente para arrancar las almas del brazo del enemigo. Mis hermanos, Elías Tivita señaló la apostasía con firmeza, al igual que Juan el Bautista, al igual que Martín Lutero, que Juan Knox, Juan Hus, Jerónimo, John Wycliffe y todos estos hombres que con el poder de Dios clamaron a voz en cuello. Tú y yo estamos llamados también a clamar a voz en cuello para salvar las almas de la perdición. Denuncia a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, vamos a llenarnos del valor de Dios y vamos a clamar a voz en cuello. Y vamos de muchas maneras, hermanos, a llamar a las almas que están siendo engañadas dentro de los templos y a señalarle el camino de la salvación, porque ellos creen que como la corporación tiene en los libros la verdad, es que ellos están caminando por la verdad, pero no están caminando por la verdad, amigo. Que me escuchas, están en un derrotero satánico. Hermano, la historia se repite. Lo dice Testimonio, tomo 5. Y no preparé esta cita para este tema, pero la voy a dar. La historia se repite. Hermanos, nuestra corporación ha estado cambiando los libros en los 90, y no es desde ahora, hermanos. Nosotros hemos estado callados por muchos años. Señor, perdónanos por eso. En la década de los 90 se imprimió un Conflicto de los Siglos, y todas las citas que aluden al papado fueron dejadas a un lado. Y no se especificó en el libro. Usted sabe la aberración y el engaño que es este. Vender un Conflicto de los Siglos así, diciendo que es Conflicto de los Siglos, cuando se han mutilado la cita, hermanos. Es un engaño terrible. Es robarse los diezmos de Jehová y sus ofrendas, es robársela. Y engañar a la gente, tanto dentro de los templos como fuera. Hermanos, ay, mis hermanos, ¿quiénes denunciaron esa perversidad? Los hermanos de la verdad presente.
Hermanos, estamos llamados a estar atentos. Atentos a todas las apostasías. Sí, estamos llamados atentos a las apostasías y denunciarlas con un santo celo. No para herir, no para avergonzar, sino para salvar. Pero denunciarla en el nombre de Dios. Hermanos, Elena de White es una mensajera de Dios. Usted lee un libro de Elena de White y usted está leyendo la Biblia. Sépalo. Porque Elena de White, todo lo que dice es sacado de la Biblia, porque fue el Espíritu Santo que se lo reveló. Y todas sus doctrinas, todas, que ella no tiene doctrina, todo lo que la sierva de Dios dice y escribió, tiene un absoluto apoyo en la Biblia. Y es por ello que cuando usted lee un libro de la sierva de Dios, usted se está leyendo media Biblia, porque ella cita la Biblia. En cada página de sus escritos cita la Biblia, porque la Biblia y el espíritu de profecía es una misma cosa. Apreciado hermano y amigo que me escucha, no solamente el conflicto se ha mutilado muchísimos otros libros que lo vamos a ir denunciando en el nombre de Dios. Y los libros, muchos libros donde ella denuncia las apostasías de la dirigencia, se han dejado escondidos. No se han traducido, porque se desenmascara el engaño de la dirigencia, hermanos. Y tú y yo estamos llamados a estar alerta y a conocer estas verdades. Alabo a Dios porque por esta iglesia del aire se han estado diciendo esas verdades. Hermanos, Dios espera por ti y por mí. Dios espera que tú y yo seamos de aquellos que están de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Dios espera que tú y yo digamos la verdad y que estemos de parte de la verdad. Hermanos, y voy a terminar con esta cita. Los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aún con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Hermano, la obra del ministerio de iniquidad no es solamente la obra del ministerio de iniquidad del papado, es también la obra del ministerio de iniquidad de la dirigencia de la corporación que se ha puesto en manos de Satanás. No hay que ocultar la verdad, dice ella. No hay que negarla ni disfrazarla. Hay que proclamarla con osadía, gloria a Dios. Mensaje selecto, tomo 2, página 424. Apreciado hermano de la verdad presente, que Jehová te bendiga y te guarde. Llegó el momento de mostrarse con toda la valentía de parte de Jehová y llamar el pecado por su nombre. Estaremos entrando en detalle en otros temas más adelante, porque vamos a dividirlo por parte, sobre las apostasías de preguntas sobre doctrina y las apostasías de los cambios que se hicieron al manual de iglesia en este último congreso, y de las apostasías de cómo se ha coqueteado con la iglesia católica y con el ecumenismo, y cómo nuestra iglesia ha ido cambiando las doctrinas adventistas originales y cómo la apostasía ha estado permeando en la corporación adventista. Y ya ni siquiera los diezmos se respetan, usando los diezmos en cosas que Dios no ha establecido, y las ofrendas, y cómo la iglesia se ha comprometido con el gobierno civil y ha firmado pactos que le obligan a ella a ocultar los mensajes pilares de nuestra fe.
Dios te bendiga, mi hermano que me escucha. Y adelante, con valor, en la entrega total de nuestras vidas a Jehová, que incumbe denunciar el pecado y la apostasía permeante en la corporación y en los templos adventistas del séptimo día. Que Dios te bendiga. Señor, no puedo más, sedienta mi alma está en mi debilidad, mi fuerza tú serás, sin ti no puedo continuar, desconcertada estoy, sálvame, refúgiame en ti, y así podré seguir, anhelo verte hoy, llenando mi interior, cambia mi corazón, transforma lo que soy, nada me faltará, si tú conmigo estás, tu mano me guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. En ti confiada estoy, jamás me fallarás, mi Dios y eterno Rey, divina majestad, Dios Jehová, refúgiame en ti, y así podré seguir, anhelo verte hoy, llenando mi interior, cambia mi corazón, transforma lo que soy, nada me faltará, si tú conmigo estás, tu mano me guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano, ¿puede hacer una oración? Gloria a Dios, mi hermano, qué canción más preciosa. Vamos a orar a Jehová, poderoso y amante, soberano del universo. Agradecemos, Señor, tu misericordia infinita para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en la verdad. Gracias, Señor, por permitirnos ver cuál es el camino. Ahora necesitamos, Señor, que tú unja nuestras almas con tu espíritu cada día, para que de una manera diaria entreguemos nuestro yo a ti, Señor, para dejar que esta obra de señalar la apostasía sea hecha por tu espíritu, Señor, a través de nuestras vidas y de nuestra voz y de nuestra pluma. Ayúdanos, Señor, a dejarnos usar de ti, y que el celo de tu parte nos consuma, y que como Martín Lutero, Señor, como Elías Tibita, denunciemos el pecado, Señor, que permea en la dirigencia y aún en el pueblo. Prepáranos para esa obra diariamente.
a través de el poder de tu Santo Espíritu. Por Jesús te pedimos estos favores. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, qué mensaje. Mis hermanas, gloria a Dios. Gracias, hermano Samuel, por darnos ese mensaje esta noche para los hermanos que están escuchando. Hermanos, sabemos que muchos de ustedes no pudieron entrar, o no sé si van a poderlo, especialmente los que tienen el T-Mobile y el que tiene, los que tienen el Metro PCS. So, para esas personas, y si ustedes quieren pasar la voz, y lo voy a también poner en el grupo, pueden poner el número de auxiliar. Van a presionar el 559-546-1400. So, ese número lo van a presionar primero, y después van a presionar el número que siempre usan para entrar. El 605-562-3140, el signo del número, y entonces el 874-974 y el signo del número, y ya pueden estar adentro acompañándonos. Llamé a la compañía y parece que están tratando también ya de bloquear algunos números de teléfono. Ya ustedes saben lo que está pasando. También están tomando ya, el octubre 1 ya se aprobó por las Naciones Unidas el acceso a la internet para todo el mundo, So, hermanos, yo creo que estas son las cosas que nos dice que estamos más cerca para el fin. Que el Señor nos ayude, que el Señor escuche las peticiones de nuestro corazón para tomar las decisiones. Muchos hermanos no pudieron entrar esta noche por esta razón, pero vamos a ver si podemos trabajar también de alguna forma. So, no sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta para nuestro hermano Samuel. Todavía tenemos unos 20 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, presiona la estrella 61 sobre el tema que se tocó hoy. Estuvimos hablando temprano sobre, sobre los libros de Elena G. de White, y él lo tocó hoy, muy, muy, muy importante. So, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hermanos, presione estrella 61. Estrella 61, acá está nuestra hermana Lidia Encarnación. Qué lindo escucharla, hermana. Buenas noches, hermana Lidia. Adelante, mi hermana Lidia. Dios le guarde. A ver, creo que... Sí, ya está fuera del mudo, solamente tiene que salir usted del mudo. Porque ya está fuera del mute. Okay. ¿Ya? Ahí está. La escuchamos. Cuando yo entré, ustedes estaban hablando del libro de Spalding and Megan, y no escuché si es que ese libro está de acuerdo a nosotros, que lo podemos leer, o está en contra. Está 100%, hermana, original. Realmente ese libro ellos no lo han traducido. Algunos ministerios de sostén propio, que son los que Dios está utilizando. Porque yo lo tengo. Exacto, lo han traducido. Ese es un libro que ellos no lo traducen, porque es un libro donde le informa a la membresía que los diezmos y las ofrendas pueden ser administrados por cualquier grupo de sostén propio. Como este ministerio, por ejemplo. Entonces a ellos no les conviene eso, porque ellos lo que tienen es un negocio, hermana, con el dinero de Dios. Okay. Entonces ese libro dice otras verdades también. Dice que la sierva de Dios hizo eso, que administró sus diezmos y trabajó con grupos de sostén propio, y todas esas verdades ellos no les interesa que se sepan, y por eso no le han dado publicidad a ese libro, ni se la van a dar tampoco. Y en vez de estábamos diciendo, en vez de publicar ese libro, mejor publicaron Preguntas sobre Doctrina, que es una apostasía, es una aberración que dice que la expiación de Cristo no es necesaria, porque el sacrificio de él fue completo y final. Esa es una absoluta mentira, hermana. Y ningún presidente de asociación ha contradicho eso. Todo lo contrario, porque el tiempo no realmente no nos dio, y vamos a seguir
entrando en detalle, el papá de Ted Wilson, cuando era presidente de la Conferencia General, dijo que la posición anticatólica de Elena de White fue cosa de su época, que esa posición anticatólica de Elena de White fue relegada al zafacón de la basura, dijo él en los 90. Hermana, qué perversidad. Hermana, hemos estado siendo dirigidos por Caifás. Caifás fue un instrumento del mismo diablo, y leímos una frasecita ahí del deseado en la 497, donde dice que él era un hombre orgulloso, intolerante, cruel. Hermana, él consiguió el puesto fue con soborno. Era realmente un asesino. Y lo comprobó, dijo, maten a Cristo, que mejor que muera ese disidente. Entonces nosotros estamos llamados, los Elías modernos, a denunciar el pecado, hermana. En el nombre de Jehová, sin temor, con valor de Jehová, viviendo una vida humilde, en obediencia, no cayendo en algunos, como algunos que están denunciando y ellos están viviendo una vida licenciosa. Eso es una aberración también ante Jehová. Todo el que denuncia el pecado tiene que vivir en obediencia ante Jehová Dios. También yo tengo otro libro que es en inglés y se llama Answers to Objections. Ese libro es bueno, es por Francis D. Nichols, pero dice muchas cosas de los adventistas. Pero era de mi hermano y él no lo quiso, yo me lo traje, entonces... Repítame el título, por favor. Answers to Objections, preguntas para objeciones, algo así. Bueno, yo personalmente no puedo decirle nada de ese libro porque no lo conozco. No sé si la hermana Brenda o algún otro hermano lo conoce. Hablan de la adventista del séptimo día, pero como no lo he leído, no sé si es que está a favor o en contra. Mire, yo puedo sugerirle algo, hermana. Ahora mismo la situación está, y eso es parte porque ese tema de apostasía, este es el número 1. Pero realmente es una semana completa. Restan alrededor de 6 partes más. Son 7 temas. Mire, la recomendación que tenemos para todos los hermanos de la verdad presente es que no lean libros escritos por autores adventistas. Léase libros del espíritu de profecía. Libros del espíritu de profecía. Batalle con Dios, hermana. Jorge Nice, por ejemplo, es un apóstata abierto. Hermano, no lean libros de autores adventistas. Están llenos de apostasía. Son muy poquitos. Es un riesgo que se coge cuando usted lee libros no inspirados. Lea los libros inspirados. Si Dios hubiese querido que a la sierva de Dios se le interpretase, él hubiera escrito un libro para saber interpretar a Elena de White. ¿O no lo creen ustedes? Hermanos, los libros que él escribió mediante la mensajera de Dios están diciendo que son libros que hay que saberlo leer, dicen ellos. Hay que leerlo con los espejuelos de ellos, con los espejuelos de apostasía de ellos, para que usted aprenda a apostatar. Hermana, el espejuelo que Dios tiene para interpretar tanto la Biblia como los libros de su mensajera es el espejuelo del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Ese es el espejuelo que necesitamos, no el espejuelo de un Jorge Knife, que es un apóstata. Sus libros están llenos de aberraciones y mentiras, así como muchos otros escritores. No tengamos cuidado, leamos los libros inspirados, que esos son los libros que el Señor estableció. Pues muchas gracias por la respuesta. A la orden, mi hermana, que Dios le guarde y adelante y firme en esta verdad. Igualmente. Amén, gloria a Dios. Ok, Lidita, ahí vamos con la hermana Matilde. Bendiciones, Lidia, un abracito. Vamos aquí. Hermana Matilde, ¿no se escucha? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estos temas. Estoy realmente muy feliz yo tengo poquito tiempo escuchando
entrando a las cadenas y realmente estoy, bueno, maravillada de ver las cosas que se están hablando y bueno, yo en realidad estoy en una encrucijada. Yo soy adventista, tengo como pasados 20 años de estar en la corporación, pero tengo una hija de 15 años que la tengo en la escuela en las academias de la iglesia y no sé qué hacer porque digo, ay Señor, la saco. Yo no tengo mucha educación, yo fui segundo grado de primaria nada más y digo, la saco y ¿a dónde la pongo? ¿Al mundo? Tengo 3 más grandes que ellas las tuve en la escuela pública y bueno, anduvieron allá probando, gracias a Dios regresaron a la iglesia, ya están dentro de la iglesia todas, pero Gloria a Dios. Que tengo chiquita, yo pues realmente no sé qué hacer porque yo recibo ayuda de la iglesia para tenerla en la escuela y pues yo solamente le pido al Señor que me dirija y le digo, Señor, dirígeme, qué es lo que tengo que hacer. Yo, gloria a Dios, porque entré a las cadenas, estoy haciendo muchos cambios, ya tengo tiempecito que ya soy vegan y Gloria a su nombre. Y estoy muy contenta, pero eso me aflige porque no sé qué hacer con mi niña, cómo para que ella siga su educación, porque yo sé que si la saco al mundo, el mundo pues está tantito peor, ¿verdad? De podrido pero no sé, yo quisiera que me aconsejara que no sé qué hacer, no estoy como le digo, entonces yo estoy dando parte de mi diezmo todavía a la iglesia porque yo sé que si yo me salgo ahorita, mi niña está cruzando el 10º grado, le faltan 2 años más y digo, si me salgo y ya no voy a la iglesia, pues me van a quitar la ayuda y ya no voy a poder mandarla a la escuela. Entonces, yo quisiera si por favor me pudieran aconsejar. Yo sé que hay muchos hermanos que estamos en la misma situación y desgraciadamente mi esposo, él todavía no es creyente, aunque él, pues él ya no asiste a la iglesia católica ni nada de eso, pero yo soy la única con mis hijas que estamos dentro de la iglesia. Entonces quisiera si por favor me pudieran, no sé, quisiera un poquito de ayuda. Que el Señor me los bendiga. Sí, mi hermana, ¿me repite su nombre, por favor? Matilde Puente. Hermana Puente, el reino de los cielos es para los valientes. Amén. Ahora, el valiente es prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Uh-huh. Entonces, si usted lee la verdadera educación, usted se va a dar cuenta qué es realmente lo que Dios quiere para con sus hijos. Uh-huh. Y cómo la corporación se desvió de ese propósito hace muchos años. Y cómo la educación de la corporación es una educación católica. Ese es otro tema aparte. Ahora, usted está tratando con personas que ya son adultas. Sí. Una persona ya de 15 años sabe lo que hace. El mundo considera que es a los 18 años, pero eso es el mundo. Dios no. Ya un niño desde que alcanza los 12 años de edad es realmente una persona dueña de sus actos, completamente dueña. Y dice la sierva de Dios que a los 7 años ya un ser humano ha formado su carácter, todavía más, todavía mucho antes. Dice ya que a los 7 años ya un ser humano ha formado su carácter. Ahora usted tiene que trabajar con ellas a conciencia. Usted no debe decidir por ellas. Ese es un paso que debe tener muy en cuenta. Recuerde que el cristiano no trabaja por coerción, sino por convicción. Uh-huh. No le estamos sugiriendo sáquela, porque aunque no es la mejor educación, esa es mejor que la del mundo. Eso es cierto, es mejor, porque a lo menos allí se enseña la doctrina que está en los libros
y ella puede allí en los libros, encontrar la verdad. Entonces usted tiene que orar mucho a Dios para usted trabajar con sus hijos en el camino que es el camino correcto. Y tiene entonces que trabajar con ellos para que ellos rechacen todas las falsedades que allí se le puedan enseñar. Ahora, nosotros recomendamos las escuelas de los profetas. Ya ese es un tema que usted necesita estudiarlo con oración. Recuerde que no le estamos diciendo sáquela. Ayúdela a rechazar las falsas doctrinas que allí se le puedan enseñar y que se sigan fiel a Dios. Ahora tiene usted que enseñarle la verdadera educación, porque ellos allí en el colegio no se la van a enseñar. Esa es una responsabilidad de usted, que ya usted debió haber estado haciendo, y que cualquier escollo, cualquier falta, entonces debe de suplir y enseñársela a usted, dejándola estudiar allí, pero orientándola y diciéndole el objetivo de la verdadera educación, y que se prepare allí para que se prepare para enfrentar la vida, pero enseñándole a usted que tiene que ser fiel a Dios en todos los pilares de la fe adventista y que debe de rechazar todas las falsedades que allí se le puedan enseñar. No sé si contesté su pregunta, mi hermana Matilde. Bueno, pues sí, como le digo, yo quisiera ya regresarme a mi país allá, como dice, ¿verdad, la hermana G. de Guay, que nosotros tenemos que contemplar la naturaleza, y allá realmente es donde nuestra vida se va a consagrarnos completamente a Dios. Pero ahorita, pues, desgraciadamente uno pues está atado, y bueno, pues yo les ruego que oren por nosotros que estamos en esta situación con nuestros hijos, que no sabemos para dónde agarrar, pero que nos mantengamos, ¿verdad?, firmes, agarrados de la mano de Dios, que yo sé que Él, al final de cuentas, Él nos va a dar la respuesta y nos va a guiar siempre y cuando nosotros nos agarremos de la mano de Él y sigamos sus pisadas. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Mire, lo más importante, hermana Matilde, es nosotros serle fiel a Dios y darle el testimonio a nuestros hijos en cuanto a la reforma pro salud, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a todos esos mensajes. Amén. No Amén. no tema, órele a Dios respecto al diezmo y a la ofrenda, órele a Dios. Mire, y Dios le va a orientar. Nuestros actos deben ser siempre de fe. Recuerde eso. No tema, no le tema, haga lo que el Señor le oriente, lo que su conciencia le enseñe de acuerdo a la verdad. Y no tema cualquier consecuencia, porque Dios tiene poder, y si le están dando ayuda, el Señor puede permitir que se la sigan dando, y si no, Él puede proveer por otros medios. Porque Amén. hay que hacer lo recto porque es recto y dejar a Dios las consecuencias. Amén. Amén. También quisiera, si por favor la hermanita Brenda, si tiene mi número de teléfono, que me mande su dirección para mandar una ofrenda, por favor. Que me mande por texto, si puede. Si me escucha la hermanita Brenda. Claro que sí, hermanita, claro que sí, hermana Matilde. Yo le mando por texto la información. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga, y gracias por tan tremenda programación que, wow. A veces no los escucho en vivo porque no puedo, a veces trabajo muy tarde, pero siempre no me pierdo las grabaciones, como ayer la del hermano que dio su testimonio acerca del hermano Mauricio y del hermano José Luis. Wow, cada día se le abren a uno los ojos. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gracias, hermana Matilde, y gusto escucharla. Y entonces
Hermana, yo siempre le estoy preparando desde ya a mi hija que tenemos que salir de las ciudades y que ella tiene que dejar todo. Ya en su mente puesto le quedan dos caminos, el seguir a Dios y quedarse en el mundo con el enemigo de las almas. So, hay que hablarles a nuestros hijos claros, preparándolos ya, porque cuando ellos se preparan, ellos ya están listos para salir, ¿no? Porque ellos aman a los papás. So, hay que hablarlos ya desde ahora, las cosas bien claras. Gusto escuchar a la hermana Matilde. Igualmente. Que el Señor me los bendiga. Amén. Igualmente. Amén. Aquí está nuestra hermana Maritza. Ella está entrando desde Santo Domingo. Hermana Maritza, ¿nos escucha? A ver. Aquí está. Ahora sí. Hermanita, ¿nos escucha? Ay, hermana. ¿Y ahora me escucha? Perfectamente. Oh, qué bueno. Pues yo quiero un testimonio que más o menos se relaciona con lo que la hermana está pasando, la hermana que estaba hablando ahora, la hermanita Matilde. Yo vivía ya en Boston, en Estados Unidos, y tenía mis hijos en el colegio adventista, y también la iglesia me ayudaba, me pagaba una parte para que ellos pudieran estudiar allí. Entonces yo decidí retirarme aquí a República Dominicana. El mayor de mis hijos se quiso quedar allá porque ya se hizo mayor de edad, y me vine con el más pequeño. Y yo quería que él siguiera en la misma educación adventista, y aquí lo puse en el colegio adventista. Y el primer año que estuvo allí fue un año de tortura y de mucho tormento para él, porque la verdad es que lo mismo que pasa en la iglesia está pasando en los colegios adventistas, la misma mundanalidad se está metiendo también, ya se ha metido. Y entonces yo decidí, porque él mismo me decía a mí que ya no quería estar ahí, decidí sacarlo de ahí, y lo puse en una escuela pública que aquí se llaman como un politécnico, que es del gobierno, pero es algo más estricto que las escuelas públicas regulares. Y allí él tenía ya 2 años estudiando, y por la gracia de Dios, él se sentía mucho mejor allí, estaba feliz porque había muchas reglas que no habían allí en el colegio adventista. Bueno, la cosa es que después comenzó a meterse allí un sacerdote dando misa. Ellos tenían que ir obligatoriamente. Mi hijo no quería participar, tenía mucho problema con los maestros, y entonces él siempre me estaba diciendo, hasta que, bueno, él me estaba diciendo, mami, yo creo que mejor yo me voy a poner a estudiar por internet. Y digo, bueno, mi hijo, que tú creas que sea mejor. Ya había tenido testimonio de otros jóvenes que estaban estudiando por internet y me estaban pasando por esa situación. Entonces digo, bueno, pues está bien. Entonces él buscó un lugar en el internet donde él se puso para estudiar, y hermana, de verdad que es mucho mejor, porque por lo menos, pero por lo menos no tiene la mala influencia de que la presión de los maestros, el cura dándole aquella misa, y entonces la mala influencia de los otros muchachos que venían aquí a frente a mi casa en motores, voceándolo, y le decían que tú eres lento, que tú esto, mire, eso fue tremendo. Aquí él hace su tarea en casa, la manda por internet, y tiene muchísimo tiempo libre, que por la gracia de Dios, el Señor tocó su corazón para que él se fuera a estudiar la obra médica misionera, y allí está a 2 horas de mi casa, va a estar allí por 1 año, y allí los domingos él hace su tarea, solo los domingos, hace su tarea y todo lo que tiene que hacer con su compromiso de la escuela, lo manda por internet, y tiene la semana completa de estudiar la obra médica misionera, y está feliz está él. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque convino que él se pusiera a estudiar por internet, porque de verdad que hay menos riesgo que mandándolo a la escuela diario, pagando en la escuela adventista para que usted se lo encaminen hacia el mal camino, hacia Roma, porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, gracias al Señor que mi hijo está muy allí en el puesto de avanzada donde está. Allí se estudia mucho el espíritu de profecía, le están enseñando a cultivar la tierra, hacer todo lo que hacen la obra médica misionera. Y yo le doy muchas gracias a Dios. Ojalá que la hermana Matilde haya escuchado su testimonio, porque Dios va a guiar. Hermana, esa angustia la tenemos todos los padres. Todos los padres tenemos esa angustia y esa lucha.
Y todos los padres sinceros estamos trabajando con nuestros hijos para que se vayan a esos sitios así a estudiar. Pero recuerden que es por convicción, nunca por obligando a nuestros hijos, es por convicción, que sea algo que salga de ellos, hermanos. La obra debe ser a través del poderoso Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence, hermana, nadie puede, porque esa convicción es algo que nadie puede, que es lo más poderoso que hay. De manera que confiemos en Dios, y los pasos, todos nuestros pasos deben ser por la fe. Esto es por la fe, hermana, por la fe, confiando siempre en Dios. Cuando Esdras y Nehemías, la apostasía fue tan rampante que hubo que separar las familias. Las esposas que eran impías, que no eran del pueblo de Dios, hubo que desterrarlas. Hermana, son decisiones tremendas. La salvación es el tesoro más preciado que tenga un hijo de Dios en este tiempo. No hay nada más importante, y en base a la salvación es que hay que trabajar por la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé si hay alguien más. Gracias, hermana Maritza, por ese testimonio, ¿no? Que como madres eso nos ayuda a saber dónde estamos. Amén. Y cómo podemos seguir. Amén. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, mis hermanos. Estrella 61. Y si no, entonces nos vamos a ir a descansar. Y entonces mañana nuevamente vamos a estar aquí con John Frank, que nos va a estar hablando y dando un poquito más de información de los diezmos. ¿Qué le parece si tenemos otra oración más, mi hermano Samuel? Y entonces estamos despedidos. Ya los invitamos para el sábado, los que se quieren reunir con nosotros. Vamos a ir a Boston Common, ¿no, hermano Samuel? Sí, después vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre algunas informaciones. Okay. Ya en el transcurso del día de mañana. Ok, perfecto. Entonces así hacemos. Y entonces, hermanos, mañana nos reunimos a la misma hora y vamos a estar dando la información cómo pueden entrar los que tienen el T-Mobile o los que tienen Metro PCS. Tienen otra forma de entrar, ya que la conferencia está cobrando ahora para esas personas. No entiendo por qué, pero ya ustedes saben lo que está pasando y los movimientos que están pasando afuera. Nos vamos a mantener unidos en eso. El enemigo, hermana, tratando de deshacer la obra de Dios. Bien, vamos a orar, hermanos, para que nos vayamos a descansar. Gracias, amén, Señor, por permitirnos unirnos a aquellos, Señor, que te están buscando de corazón. Entregamos nuestras almas a ti, Señor. Doblega nuestro yo. Oh, Señora, permítenos abrirte el corazón de una manera completa, para que todos aquellos que nos rodean vean a Cristo en nuestras vidas. Danos una noche feliz y sé con cada uno de estos hermanos de la Iglesia del Aire. Gracias, Señor, por escucharnos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.